más allá de lo que uno pueda denotar. Y cuando... Señor, quiero dar algo fresco. Tenía varios mensajes ahí, medios armados, pero yo decía, Señor, quiero algo fresco para mi vida y algo fresco para la congregación. Y el Señor me dio un pasaje que quiero que compartamos juntos. Es Primera Reyes 18, 30 al 39. Primera Reyes 18, 30 al 39. La palabra de Dios dice lo siguiente. Entonces dijo Elías, llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se acercaron a su alrededor, mientras él reparaba el altar del Señor que estaba destruido. Mientras él ¿qué? Reparaba el altar del Señor que estaba destruido. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar, con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro o buey en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¿Y qué pasó? Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, el buey, la leña, las piedras y el polvo, hasta que lamió todo el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro a tierra y exclamaron, el Señor es Dios. Sí, el Señor es Dios. Padre amado, tu bendición ya está al leer la palabra, porque así lo declara tu palabra. Pero Señor, hacenos ver esas perlas que vos querés para nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales. Padre amado, hacete fuerte en mi debilidad y haz que yo mengüe para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para poder entender un poquito el contexto de este pasaje, el pueblo de Israel se encontraba, como nos pasa hoy en día, entre dos dioses. La adoración a Baal, que tenía que ver con los dioses falsos, y la adoración al Dios verdadero. Pero hete aquí que aún siendo Dios y habiendo sido manifestado tantas veces en su pueblo, cada vez era más la idolatría a los dioses,
a Baal. Elías había observado esto y como era un profeta celoso de Dios, él se propuso en su corazón hacer algo. Él quería, pero porque así se lo había puesto Dios, que su pueblo, el pueblo de Israel, dejara de adorar a los Baales, a los dioses, y se rindieran totalmente al único y sabio Dios. En esos tiempos estaba la disputa. ¿A quién adorar? Y yo les pido que mientras hablo, ustedes piensen, trasladen esta historia a hoy en día. ¿A quiénes adoramos? El rey Acab, que era el que estaba gobernando en ese tiempo, se había casado con Jezabel. Y Jezabel, como muchos de nosotros sabemos, tenía una soberbia, tremenda soberbia. Y en realidad lo que hizo Jezabel fue armar un altar, pero no justamente para Dios, sino un altar para Baal. El celo que había puesto Dios en Elías cada vez se hacía más fuerte. Acab, como esposo, se dejó influir negativamente por su esposa. Y acá, mujeres, tomemos lo que es para nosotros. Podemos ser de influencia positiva o de influencia negativa. Y muchos, al ser la reina la que había dispuesto un altar para adorar, aún habiendo conocido a Dios, dispusieron adorar a Baal. Este culto a los Baales era tremendo. Habían orgías, sacrificios, era lo peor de lo peor. Y si lo llevamos a nuestra realidad, hay muchos altares de Baales que se están levantando en este tiempo. Y justo el pastor Fabián el jueves oraba por esta entrega que hizo nuestro presidente a la Pachamama. Flor de altar. Tremendo, tremendo. Pero a veces lo llevamos a un extremo y nos olvidamos que nosotros, aún siendo cristianos, aún conociendo y habiendo visto la bondad de Dios, levantamos otros Baales. Por eso Dios había mandado a Elías y había puesto un celo tremendo a él para llevarles una propuesta. Pasaron algunos años de esto. En realidad era tan fuerte la idolatría a los Baales que el Señor le puso a Elías que dijera que no iba a haber lluvia, iba a haber sequía. Y así fue. Por mucho tiempo, a raíz de la dureza del corazón del pueblo de Israel, la lluvia no caía. La palabra Baal significa dueño, significa amo. Lo que el Señor les estaba diciendo a través de Elías al pueblo de Israel era simplemente que Él quería que lo adoraran a Él. Simplemente quería que a Él lo llamaran amo, dueño, Señor. Y en 1 Reyes 18:21, Elías dice, ¿hasta cuándo irán cojeando sobre dos opiniones? ¿Hasta cuándo irán de un lado a otro con dos opiniones? Si Jehová es el Dios verdadero, vayan
siguiéndolo, pero Baal lo es. Pero si Baal lo es, vayan siguiéndole a él. Los confrontó con una realidad. Tenían que definir, si la palabra de Dios es muy clara, que si no somos ni fríos ni calientes, el Señor nos vomitará de su boca. Y yo no sé cuántos de ustedes han limpiado vómitos. Yo limpié 5 vómitos de 5 chicos. ¡Qué asco! El número 2 lo he podido limpiar, pero los vómitos me han costado muchísimo. Y cada vez que pienso en esto, ¿cuántas veces nos cuesta definirnos? Aquellas personas no se daban cuenta de que tenían que elegir. Y tenían que elegir por Dios. Pensaban que podían hacer las dos cosas. Formar el altar a los Baales y después orar a Dios para que les conceda lo que estaban necesitando. Aquellas personas, igual que nosotros, buscaban la ayuda a lo más cercano y después le pedían a Dios que resolviera aquello que estaban necesitando. Pero ¿saben una cosa? Dios es un Dios celoso. Jehová no comparte su adoración con nadie. Jehová es un Dios celoso y la palabra de Dios en Éxodo 25 dice: no te inclines delante de ellos y lo adores. Yo, el Señor, soy un Dios celoso. El Creador, nuestro Dios, exige que solamente le adoremos a Él. Por eso, toda adoración tiene que estar centronizada en Él. Por eso, cada canción que de aquí cantamos, que adoramos en nuestra casa, que cantamos en nuestra casa, no tiene que estar centrada en nuestros sentimientos. Y yo me acuerdo, yo crecí en el Evangelio. Cuando cantábamos una canción, me haces bien cada vez que me encuentro y canto con... No me acuerdo mucho la melodía. Algo así era. Sí, me hace bien, ¿no? ¿En quién está centralizada esa palabra o esa canción? A mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dios centralizado ahí? No es malo lo que hemos recibido. Yo le doy gracias a esas canciones que me hicieron amar estar dentro del cuerpo de Cristo, porque es hermoso. Es hermoso, es mi familia, son mi familia. Me hace bien. Pero mis ojos tienen que estar enfocados solamente en Él. Entonces es ahí, seguimos con la historia, donde... Sí, historia. Donde Elías le propone al pueblo de Israel: bueno, vamos a comprobar si realmente Baal, esos altares que levantase, son verdaderos. A ese Dios a quien vos decís que servís, ¿es verdadero? Vamos a pedir que el fuego descienda sobre ellos, sobre ese altar, esos altares. ¿Cuál era el objetivo de Elías? Él sabía quién era Dios. Él sabía, no dudó en ningún momento. Pero el objetivo era que ellos entendieran que esos dioses y esos altares a los cuales estaban adorando y estaban sirviendo no eran reales. De hecho, su fe era tan fuerte en Dios que les dio ciertas ventajas cuando le propone esto. Le dio la posibilidad que ellos arrancaran primero.
Y después llegó el turno de Elías. ¿Qué dice la palabra? Que primero prepara el altar cuando fue el turno de él. Y cuando empieza a mencionar los pasos, primero dice que eligió 12 piedras, después cortó leña, cortó en pedazos al buey. Esto habla de un orden. Esto habla de un orden que se mantuvo en el altar. Cuando hablamos de altar, estamos hablando de sacrificio. Cuando hablamos de altar, no estamos hablando de una plataforma. Cuando hablamos de altar, la palabra altar significa lugar alto, pero un lugar alto donde hay entrega. Porque si ustedes investigan lo que la palabra altar significa, van a descubrir que la palabra altivez también deriva de altar. Entonces yo, cuando estoy en esos altares, puedo correr el riesgo de tener altivez en mi corazón. Pero la palabra altar, en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se refiere a muerte. Cuando levantaban altares, aún a los dioses ajenos, entregaban sacrificio. ¿Cómo está tu altar? El relato de la palabra sigue diciendo que cuando cortó la leña, puso las 12 piedras en señal de las 12 tribus, gobierno. Dice que cavó una zanja. Y esa zanja, para luego poner el agua, tenía que ver con esa distancia que había entre lo que se iba a ofrecer y la zanja donde luego iba a correr el agua. Elías pone toda clase de obstáculos cuando le propone esto al pueblo de Israel. En realidad ustedes saben que el agua y el fuego no se pueden mezclar. O sea que lo que estaba proponiendo era ilógico porque sabía que al poner el agua, las posibilidades de que ese fuego se encendiera iban a ser menos. O sea que solamente era el poder de Dios que se iba a manifestar. Si era real como Elías lo había dicho, ese fuego iba a descender, iba a quemar esa ofrenda a él. Altar, lugar de sacrificio. Altar, lugar de entrega. Altar, lugar de adoración. Y la palabra adoración viene del griego proskuneos. ¿Y saben lo que significa proskuneos? Entrega. Significa besar los pies, besar a alguien a quien yo reconozco su grandeza. Altar, adoración. Altar, entrega. Altar, reconocimiento de quién estoy adorando. Los versículos que leímos comienza diciendo que Elías restauró el altar de Jehová. ¿Qué significa restaurar? Restaurar significa volver al original. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elías?
Era haciendo volver al pueblo de Dios al original de adorarlo solamente y únicamente a Él. Volver al original. ¿Qué cosas están en tu altar hoy? ¿Qué cosas están en tu altar? ¿Qué cosas hay en tu altar? ¿Tenés un altar? Y el altar a Dios, otra vez, no tiene que ver con un lugar físico. Tiene que ver con esa entrega del corazón que diariamente le hacemos en reconocimiento de lo que es Dios. Pero hay cosas que muchas veces, al igual que el pueblo de Israel fue desviándose paulatinamente, nosotros mismos dejamos entrar en ese altar. ¿Cuáles son esas cosas? Apatía espiritual. Nos enfriamos. Hemos heredado una fe y seguimos con esa fe. Nos distraemos con cosas de la vida. Nos distraemos con los jueguitos, con todo lo que es tecnología. Y el Padre está diciendo, hey, Paula, quiero pasar un tiempo con vos y vos estás entretenida con las cosas de este mundo. Lo religioso y en el mal sentido de la palabra. Aquello que me estructura, porque habíamos dicho y enseñado una vez que religión tiene que ver con religare, estar atados. Y si en el buen sentido yo quiero y estoy atada a la cruz, a Cristo. Pero en el mal sentido de la palabra religión tiene estructuras y te ata, te mata, te seca. Otra de las cosas que pueden destruir este altar de adoración a Dios tiene que ver con conformarse. Muchas veces nos conformamos. Bueno, me enseñaron de esta forma, crecí con esto, estoy bien, tengo seguridad de vida eterna, no me la pierdo. Y me conformo. Pero saben que Dios es tan grande que siempre hay cosas que descubrir de Él. Y si yo me conformo, solamente me voy a quedar con lo que yo sé. Pero hermano, hay más. El lema del 2018 fue más profundo. Y el Señor nos insta y nos instó durante todo este año a ir más profundo en Él, a descubrirlo más, a experimentarlo más. Otro de los enemigos es quedarnos en la zona de confort. Quedarnos en la zona de confort. Y el Señor te dice, salí de esa zona de confort. Salí, arriesgate a dar un paso. Arriesgate a más. Todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno, hermano. Y estás en una iglesia donde hay temor de Dios. Hay temor a la palabra de Dios. Entonces, si en algún momento, desde acá arriba o en la oficina, donde sea, se te insta para más, no dudes, porque Dios quiere ser descubierto, Dios quiere ser encontrado, Dios quiere ser experimentado. Y depende de mí que yo decida salir de esa zona de confort. Ahora, es interesante que el lugar donde Elías iba a restaurar ese altar era el Monte Carmelo. Ustedes saben que yo varias veces trabajé sobre montes. Monte
es un lugar elevado, ¿no? Tiene toda una aplicación espiritual para nuestras vidas. Pero la palabra Carmelo, ¿saben lo que significa? Fructífero. Qué incoherencia, ¿no? Tenía que restablecer algo porque estaba arruinado en un lugar fructífero, que por sí solo había abundancia. Y yo pensaba, Señor, ¿qué quiere decir esto para mi vida? Y lo que el Padre me estaba diciendo es que yo puedo tener una vida espiritual tremenda, donde doy testimonio de fe, mis vecinos me conocen, lo que hago da frutos, pero puedo perder de construir ese altar con Dios. Como iglesia podemos seguir creciendo, pero podemos perder de reconstruir ese altar de adoración. ¿Y saben una cosa? ¿Cuál es el riesgo de los que más estamos sirviendo al Señor? Pastores, líderes. Es olvidarnos de ese altar. Es olvidarnos de ese altar. Y lo digo por mí misma. Es ir corriendo, ¿no? Con las actividades, los programas, y estos días lo he dicho muchas veces en casa, las actividades me están alcanzando y no llego. Mi primer prioridad es el altar, es reconstruir ese altar de adoración, ese altar de entrega, ese altar de sacrificio, ese altar donde yo muero a mí misma. Donde yo digo, Señor, mi naturaleza está ahí vivita y coleando. Y en estos días, con todo lo que pasó con el accidente, lo sentí muy de cerca eso. Reacciones que tuve que no fueron buenas, y mis hijas lo saben. Altar significa renuncia, muerte, sacrificio. Cuando ese altar es descuidado, aunque tengamos un ministerio fructífero, mi vida va a empezar a decaer. Mi vida espiritual no la puedo sostener, no se puede sostener. Mi vida espiritual va a empezar a decaer y se empiezan a ver los efectos. Una de las formas de ir matando esa naturaleza humana que tenemos es la cruz. Señor, centralízame en la cruz. Señor, centralízame en la cruz. Reconocimiento de quién está arriba de nosotros. Me encanta ver los judíos con su kipá. La kipá significa el reconocimiento de que alguien hay superior a ellos y la llevan continuamente en su cabeza. Nosotros lo sabemos acá, ¿no? No necesitamos la kipá, pero ¿cuántas veces nos olvidamos de esto? Y una de las formas de matar a esa naturaleza que me lleva a olvidarme de Dios, a entrar en un ritmo de actividades y descuidar ese altar, es justamente eso, reconocimiento en la práctica de lo que es Dios. La palabra de Dios dice, Romanos 12:1-2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Sacrificio vivo y santo. Esta es la verdadera forma de adorarlo.
No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y perfecta y agradable. Elías estaba viviendo una guerra, 2 altares, un desafío que Dios había puesto en su corazón. Cuando somos conscientes de esta guerra que en el día a día tenemos, y si yo les digo a alguno de ustedes que está acá, que hace años que conoce a Jesús, ¿han levantado algún sacrificio al Gauchito Gil, a la Pachamama? Tal vez me digan que no. Pero hay otras cosas que ocupan ese lugar de los dioses. Y esas cosas muchas veces son buenas, parecen buenas, ¿no? Una profesión, una familia, un apellido. Eso termina siendo Dios. Cualquier cosa que ocupa el lugar que Dios tiene que ocupar está mal. Por eso el Señor nos muestra a través de esta palabra que Elías puso orden. Puso orden. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? ¿Cómo está ese orden? Muchas veces en los ministerios nos pasa que estamos preocupados de, bueno, ¿quién va a predicar? ¿Qué voy a predicar? Lo que vamos a exponer acá. Pero nos olvidamos que lo que pide Dios es levantar un altar de adoración. Es levantar un altar de adoración. Es levantar un altar de adoración. No tiene propósito de ser la iglesia si perdemos de enfoque a Él. Las actividades están bien, los ministerios están bien, pero no tiene sentido la iglesia si desenfocamos nuestros ojos del Padre. Ahora, cuando nosotros entendemos la importancia de este altar, la importancia del sacrificio, la importancia de la entrega, la importancia de este proscuneo, reverencia frente a lo que Dios es, yo quiero decirte algo. En el altar es el único lugar que Satanás no puede entrar. Es el único lugar que Satanás no puede estar, porque la presencia de Dios es tan grande cuando vos te disponés a levantar ese altar en tu hogar, que el enemigo tiene que retroceder. No puede, no resiste la presencia de Dios. El enemigo retrocede cuando un hombre, una hija de Dios se dispone en el corazón a restaurar su altar, a levantar ese altar. El enemigo podrá atormentarte, vendrá con pensamientos, vendrá con distracciones. Pero el Señor hoy quiere que vos te determines a reconstruir ese altar. Y cuando un hijo o una hija de Dios entiende esto y decide, Señor, enfócame en la cruz, enfócame en la cruz. Que no haya esas zorras que me distraen, como habla Ezequiel. Enfócame en la cruz. Cuando una mujer y un hombre se dispone a restaurar el altar de Dios, te puedo asegurar que el enemigo huye, pierde poder.
¿Y qué pasa cuando de golpe esos hermanitos uno le pregunta, ¿cómo estás? Oh, ¿quieres que te cuente? Y empiezan, ¿no? Empiezan una tras otra. Porque estamos en este mundo, tenemos aflicciones, dice la palabra de Dios. Y mi pregunta siempre es la misma. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque si empezamos por eso, quizás los problemas van a estar. Pero Dios, este Dios de los ejércitos, se pone al lado nuestro y pelea por nosotros. Pelea por nosotros. Entonces el enemigo retrocede. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Elías? Elías retó desde lo espiritual a este pueblo incrédulo que se diera cuenta que al Dios que ellos adoraban no les iba a responder. Elías quería, no necesitaba por él, pero quería demostrar este celo que tenía el Dios viviente por solamente ser adorado él. Dios quiere ser únicamente adorado. Y en realidad uno piensa, ¿Dios necesita ser adorado? No. Pero el motivo por el cual hemos sido creados es para adorarles, para adorarle. El motivo por el cual vos y yo fuimos creados es para adorarle, para transmitir de Él, para ser embajadores de su presencia. Cuando nos determinamos a restaurar ese altar, te aseguro que ya solamente con determinarte a restaurar ese altar, hay cosas poderosas que van a suceder. Hay unción que se derrama. Hay poder que se derrama cuando un hombre o una mujer se decide restaurar el altar de Dios. Hay autoridad que Dios derrama cuando un hombre y una mujer se decide restaurar ese altar de Dios. Hay revelación que Dios derrama sobre aquella mujer y aquel hombre que se predispone a restaurar ese altar con Dios. Luego de colocar esas piedras, cortar la leña, cortar al buey, hizo la zanja, mantuvo un orden, hizo la zanja y ¿qué tiró? Agua. Dijimos que el altar de la zanja había un espacio para que no se contaminara aquello que era ofrecido para Dios con las cosas que no eran de Dios. Y dice que tiró 15 litros de agua. Trajo tinajas y tiró 15 litros más o menos de agua. ¿Qué estaba diciendo? Si querés mantener ese altar santo, puro, de entrega, de muerte, de sacrificio, de morir a vos misma, a vos mismo, necesitas de esa fuente de agua viva. La palabra de Dios dice, Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ya que el agua que yo le daré convertirá en una fuente de agua que brota para vida y vida eterna. Esa fuente de agua viva
no tiene límite, no tiene límite. Es una fuente, no tiene límite alguno, no tiene límite alguno. ¿Estás necesitando restaurar tu altar personal con Dios? El Señor promete que de Él va a desbordar estas aguas vivas, los cuales producen en vos y en mí que no tengamos sed jamás. No por unas horas, no por un tiempito. Nos promete no tener sed jamás. Y la palabra de Dios dice, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Y qué interesante es lo que empieza diciendo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Algunos saben mi testimonio. Yo soy la quinta generación desde mi abuela. Hay 5 generaciones que estamos sirviendo al Señor. Dios es un Dios de generaciones, se mueven las generaciones. Y hermano y hermana, si tenés hijos que están apartados, si tenés sobrinos que están en las cosas del mundo, o todavía quizás estás orando por ese bebé que va a venir, empieza a orar para que lo que has recibido en vos se pueda transferir en las generaciones que vienen. Al restaurar el altar de Dios, Dios pacta con su pueblo. Dios pacta con esas generaciones. Y dice la palabra de Dios: al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta que lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro a tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, Él es Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo, hermanos? Que cuando nosotros nos proponemos a restaurar ese altar de adoración, la presencia de Dios va a irrumpir en nosotros y algo poderoso va a pasar en tu vida y en la mía. Si seguimos leyendo hasta el final de este pasaje, y les animo a que lo puedan leer en su casa, termina el pasaje diciendo: la mano de Jehová estuvo sobre Elías. La mano de Jehová estuvo sobre Elías. ¿Querés que la mano de Dios esté hoy, mañana, pasado? ¿Querés que la mano de Dios esté sobre tu vida? Yo lo quiero. No quiero solo para los domingos, los jueves, los sábados, los viernes. Yo lo quiero todos los días. Yo lo quiero. Hay un costo. Reconstruir ese altar. Y tal vez lo tenés, el altar. Si lo tenés, seguí trabajando en ese altar. Seguí trabajando.
Me acuerdo que hace unos años atrás Dios nos había motivado como familia a tener encuentros todos los lunes en casa con personas que tuviesen más sed de Dios, más hambre de Dios. Estábamos trabajando en el seminario como decano mi esposo y todos los lunes estaba abierta nuestra casa para recibir a todos aquellos que querían más de Dios. Levantamos un altar de adoración, un altar. Ya sabían los que venían, no era una reunión de oración, sino era una reunión donde convocábamos la presencia del Padre. Y en ese tiempo sucedieron cosas tremendas, llenuras del Espíritu Santo a gente que quizás nunca habían experimentado esa presencia. Los dones se activaban a flor de piel. El trajín, mudanzas, movimientos, hicieron que tal vez ese altar quedara en segundo lugar. El Señor me exhortó años después. Y hoy entiendo que no tiene que ver con un lugar físico. No tiene que ver con un lugar físico. Cuando nos pasó el accidente, estábamos en el hospital con mis hijas y levantamos un altar ahí. Nos agarramos de la mano, adoramos a Dios. Señor, gracias. Gracias porque estamos bien. Machucados, pero bien, gracias. No tiene que ver con un lugar físico. No tiene que ver con un lugar físico. Tiene que ver con rendimiento en tu corazón. Y yo entiendo a la luz de la palabra de Dios que hoy el Señor está buscando Elías. Elías que sientan celo por la presencia de Dios. Elías que sientan ese deseo ferviente de que el nombre de Dios sea entronado. Dios está buscando Elías en las familias. Hombres. Cuando oraba, el Señor hacía gran énfasis en los hombres. Sacerdotes del hogar. Futuros sacerdotes del hogar para algunos. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Porque si amás a tu esposa, amás a tus hijos, tenés que restablecer otra vez tu altar. Altar, entrega. Altar, muerte. Altar, renuncia. Altar, morir a uno mismo. Altar, sacrificio. Te invito a que te pongas de pie. Jesús, santo eres, Señor. Oh, Jesús, santo eres, Señor. Santo eres, papá. Santo, santo, santo eres, Jesús. Santo Padre eres, sí, Jesús. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Padre. En esta hora, Señor, queremos centralizarnos solamente en vos. Solamente en vos. Que una revelación de lo que vos sos caiga en cada uno de nosotros. Porque no podemos levantar altar a quien no conocemos. No podemos levantar altar a aquel Dios que estamos diciendo que adoramos, pero no conocemos. Padre, yo te pido una revelación fresca de tu persona en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, sí, Señor. Sí, papá. Oh, Padre amado, sí, Jesús.